Muy buenas, acá Supa de nuevo con otro video. Y esta vez va a ser un video un poco diferente a lo que suelo hacer sobre el tema de Guild Boss. No va a ser hablando sobre un equipo específico en sí, ni mostrar una run, sino algo que me han pedido mucho en este tiempo, que es explicar o más o menos ver qué personajes habría que subir de acuerdo a lo que tengan disponible en su box y de cara a, por ejemplo, una clasificación o a lo que ustedes requieran, porque hay gente que probablemente no necesite a un equipo para clasificar, sino simplemente para sacar las recompensas. Pero otra gente dice, bueno, a ver si yo tengo este personaje, cuánto puedo puntuar o lo máximo que puedo sacar, o si me sirve llevar este otro, porque obviamente esto se planea con anticipación. Recuerden que en este caso Akumu va a durar 5 semanas en lugar de 4, por lo que tenemos un mes de planeación antes de la semana de clasificatoria, que es la última. Entonces, como digo, me han preguntado qué personajes tengo que subir, o qué me conviene, o con esto que tengo que hago. Bueno, la idea del video es resumir más o menos los equipos que pueden usar, desde lo más bajo, es decir, desde lo que menos puntos da, hasta lo que es meta, o lo que podría ser meta si es que no ocurre nada extraño, si no sale ninguna unidad que altere eso, porque recuerden que hay un mes, así que de acá a un mes pueden salir alguna que otra cosa, entonces esto capaz que quede desactualizado, pero lo más probable sea que no. Así que bueno, la idea es dividirlo en dificultades, es decir, normal, difícil, extremo e infernal. Pero antes voy a hablar específicamente de algo muy elemental que abarca todo en su mayoría, que es básicamente el tema de los links. Y ustedes me dirán, ¿por qué remarco el tema de los links antes? Bueno, la cuestión es que los links van a ser casi siempre generales a todo, excepción en infernal, donde el puntaje se va a definir por daño y no por vida máxima. Bueno, depende de qué team lleven también, porque a eso nos vamos a meter cuando lleguemos ahí. Pero en la mayoría de los casos del Guild Boss, a excepción de Kelak, donde sí o sí es por daño, que bueno, y ahí funciona al revés, todo lo que es el tema de puntaje se rige por daño, a excepción de infernal. Acá es al revés. La importancia que tiene el link de vida es bastante trascendental, porque de nada te sirve tener un personaje bien subido si no tienes un link que lo acompañe de igual forma. Por eso mismo yo insisto cada vez que hacemos revisiones de cuentas, si van a hacer Guild Boss y tienen algún personaje de lo que yo voy a mencionar ahora, súbanlo, denle sus skins de vida, denle buen equipamiento de vida, porque les va a ser útil. Específicamente para Guild Boss. Hay personajes que sí se usan para otros modos de juego, pero estos en particular no tienen mucha relevancia más allá del Guild Boss en sí, o de algún otro modo donde requiera, o el personaje en sí mismo requiera mucha vida máxima. Bueno, ustedes ya saben que yo siempre los que más recomiendo, porque los que aún se mantienen como mayores dadores de PS o de vida, son Griamor verde y Gilthander rojo. Esos dos todavía se mantienen aún con el nivel 100 y todo, como los dos personajes con más vida del juego. Por lo tanto, si lo tienen 6 de 6, consideren darles skins o invertir en ellos, ya sea en UR o hacerles la reliquia también, para que le aporten más vida a los personajes que vayan a linkear, ya sea mono rojo, ya sea Van Purgatorio, ya sean arcángeles, lo que sea. Hay otros personajes que no se tienen tanto en cuenta, que son un poco más free to play, como podría ser Escano Rojo, el King Azul, si le dan la reliquia a ambos, también, o sea, considérenlo. Chandler también estaba por ahí, si no recuerdo mal, como un buen link de vida, aunque es menos frecuente tener los 6 de 6 que los otros dos, pero con tanto banner para alguien que esté en late game, es decir, alguien que ya haya jugado mucho tiempo, lo tendrían que tener 6 de 6. Después hay otros personajes que ya meterse con los festivales ya es otra cosa, porque ahí sí es más complicado tener los 6 de 6, como no sé, una Dian Festival por ejemplo, o mismo el Melias Traidor, o incluso un The One, mismo el Van Purgatorio si lo usan del link. Pero no son personajes que uno frecuentemente tenga 6 de 6. Hay gente que sí los tiene todos y los admiro, pero esos personajes pueden usarlos aunque no son muy específicamente de la vida en sí. Por ejemplo, Escano Rojo tiene más vida que The One. O sea, The One es como un completo. Te ataque, te defensa, te da vida. Pero Escano Rojo en particular tiene más vida que The One. Entonces, ahí hay que ver la balanza de qué personajes tienen para subir y cuánto quieren invertir en ello. Porque eso, recuérdenlo, es una inversión. Ustedes tienen que gastar en los personajes. Si no gastan, por más que lo pongan al 100, si no le compran una skin o no le ponen el UR, no les va a servir de nada a ese personaje como link. Así que bueno, me quería enfocar en eso primero antes de pasar a lo que serían los equipos en cuestión para cada una de las dificultades. Bien, ya pasando de plano al tema de las dificultades,
Si vamos a normal y extremo, tienen ciertas similitudes de equipos que se llevan. Así que no sé si nombrarlos por separado porque voy a ser reiterativo, entonces prefiero decirlo todo junto. No voy a meterme mucho en equipamientos porque no es necesario meterse tanto ahora, porque para eso tiene los videos en sí de cada run o cada equipo en específico. Más bien voy a decir los personajes que se usan de acuerdo a lo que ustedes dispongan, ¿no? Lo más bajo o lo que menos da puntos, pero que es lo más sencillo de armar por una cuestión de que es más free to play, entre comillas, sería un equipo monohumanos, principalmente un mono rojo. Van Purgatorio, Arthur Excalibur, Hauser y Twigo. O en vez de Arthur Excalibur, una alternativa puede ser el Arthur normal si es que no lo tienen. Ese sería como lo más básico. Después de ahí pueden ir cambiando al Hauser, porque generalmente Van, Arthur y Twigo son como núcleo, como los personajes que no se van a tocar. El comodín sería Hauser, que podría ser Kyo, por ejemplo, si es que quieren tener un poco más de daño, aunque realmente si no lo tienen muy bien subido o con muchas skins de vida, tampoco les va a ser tan rentable. Y después la que entra en juego, y que creo que a mi parecer es el mejor personaje que comba ahí, es Aneri. Si bien no es roja, recuerden que es humano, y su ultimate da vida adicional al resto de los personajes, o sea, aumenta las estadísticas de PS del resto. Y al ser humana, sigue manteniendo la pasiva del Arthur Excalibur, entonces se complementa todo eso. Y a Van le da más vida y por tanto Van hará más daño, además de terminar con aún más vida, entonces son más puntos a fin de cuentas. Y es un equipo que no requiere tanto RNG, porque eso también es cierto. Los equipos que siguen después, que son los arcángeles, requieren mucho más RNG que un mono rojo, que simplemente jugar, buscar un bufo de oro, pero con un bufo de plata ya más o menos de Van, ya estás hecho. Esa creo que es la diferencia en cuestión. En fin, pasando a lo que sigue, que es decir, el equipo que está un poco más por encima, vendría a ser Elihawk, Van, Zariel, de preferencia con Reliquia, y Ludo Margaret. Ese team ya empieza ahí a ser un poquito más complejo porque lo que se busca es aprovechar la pasiva de Elizabeth, es decir, que le apliquen debuffos a ella para poder maximizar la vida del resto de los aliados. Entonces eso es un poquito más tricky porque ahí hay que esperar que Akumu le pegue justo y que tener la pasiva cargada de Ludo Margaret y tener la ultimate de Van, y si de preferencia la tiene 6 de 6 mejor. Entonces ahí es un poquito más rebuscado. Y por último, el team que ahora será meta, y antes de que alguien me crucifique, yo les voy avisando que este personaje vino para quedarse y ustedes ya saben de quién estoy hablando. Sí, el señor Arbus, que entraría en lugar de Van en este equipo. Es decir, el equipo meta sería Elihawk, Zariel, Arbus y Ludo Margaret. Entonces, me dicen, ¿y cómo funciona? Bueno, básicamente es aprovechar todas las pasivas juntas de los arcángeles. Recuerden que lo que tiene este team de sólido es que todas las pasivas se comulgan entre sí. Entonces, lo que hace Ludo Margaret le favorece al resto, lo que hace Zariel le favorece al resto, lo que hace Arbus pues, con su pasiva favorece al resto. Entonces, todo eso se va sumando y dan muy buen puntaje, pero ahí es donde uno quiere, si puede buscar un poquito más de RNG, es cómo varía la estrategia en sí, de si lo hago más fácil o lo hago más difícil. Pero no me voy a meter con la estrategia porque eso va a llegar cuando hagamos el video normal, difícil, extremo con los teams en cuestión. Pero bueno, entonces resumiendo, de menos a más vendría a ser mono humanos, que ahí podemos ir cambiando, arcángeles con Van, arcángeles con Arbus. Eso sería como los tres grupos principales de equipos para normal. Pasando a difícil, bueno, en difícil ha habido bastante cambio. Y sí, otra vez cambios por Arbus. Pero vamos a meternos desde lo más bajo. Lo más bajo vuelve a ser otra vez el mono humanos. En este caso el mono rojo, porque Zaneri no conviene tanto acá. Ya que recuerden que en difícil el acúmulo lo que hace es quitar orbes. Entonces por más que queramos cargar la ultimate de Zaneri no vamos a poder. Por lo que no conviene tanto llevarla, es como inútil, no sirve. Entonces, de vuelta, va a ser lo mismo. Mono rojo, Van Purgatorio, Arthur Excalibur o Arthur normal, dependiendo a quien tenga. Pero lo mejor es ser de Excalibur, obviamente. Hauser, Kyo o Escano Rojo. ¿Por qué Escano Rojo? Recuerden la pasiva del Escano Rojo, le aumenta un 50%, o creo que era un 30% la de las estadísticas de vida. Entonces es más vida para el resto. Y como ese bufo dura 3 turnos, tenemos tiempo de ahí jugar con eso. Y Twigo, que olvidé mencionarlo, el Twigo tiene que estar con Reliquia. ¿Por qué?
porque tiene un aumento de 50% de vida. Si bien es cierto que dura 2 turnos, que eso es un poco molesto, nos permite rushear un poco más la partida. Lo que pasa es que, claro, para que esa partida sea perfecta, en turno 2 tendría que tener el bufo de oro de BAM, lo cual es muy complicado por el RNG. Pero bueno, eso ya después queda para quien quiera tryhardear. Pero ese sería como el equipo más sencillito, ¿no? Después tenemos el equipo que hace un poco más de puntos, que es el equipo de Derieri. Y Derieri en Akumu difícil. Antes, o al menos hasta la última clasificatoria, se llevaba a Derieri para puntuar. Es decir, para hacer, no sé, 6000 puntos, por ejemplo. Y digo, wow, 6000 puntos. Entonces, ¿por qué? Porque Derieri se aprovechaba el daño que hacía, en general, a la Akumu. Porque en difícil es más como, al no poder rushear ultimates, el hecho, bueno, por lo menos eso es lo que pasaba, no podíamos rushear ultimates a Neri, no podíamos rushear ultimate Van. Entonces ahí como que el tema de la vida máxima nos jodió un poquito. Bueno, se buscó la alternativa y se puso a Derieri y se usó, o se usaba hasta hace poco, hasta que llegaron otros teams que hacen más puntaje. Porque sí, Derieri pasó a estar en un tercer escalón en lo que se refiere a los teams para hacer puntaje. El segundo team que hace más puntaje, o al menos el que yo conozco que hace más puntaje hasta ahora, es el de, sí, Arbus otra vez. Arbus, Ludo, Margaret, Zariel y Zaneri. Y usted me dirán, Zaneri, pero no dijiste que Zaneri no se usaba. Sí, pero la diferencia está en que ahora vamos a, como está Arbus, recuerden que Arbus, ¿qué hace Arbus? Deshabilita o bloquea efectos de habilidad. Entonces vamos a poder rushear la ultimate de Zaneri, vamos a poder buscarla en ese caso. Y al poder buscarla, y recordemos que Arbus con su pasiva aumenta PS, Zariel aumenta con su reliquia también, si le inflige crítico aumenta sus estadísticas propias, aumentando las del resto de los aliados de diosas. Obviamente Zaneri no va a ver sufrir ese aumento porque no puede. Y bueno, luego Margaret lo mismo por la pasiva. Entonces ahí mismo, con ese Arbus ahí en la ecuación, pueden rushear ultimates, se pueden dar el lujo de hacerlo, y en ese caso el que va a hacer el daño al final de cuentas va a ser o Arbus, o Zariel, o Ludo Margaret. Zaneri obviamente no, porque está como soporte. Y por último, y sí, otra vez Arcángeles de vuelta en el primer lugar, pero esta vez va a ser Eliluz la que va a estar en lugar de Zaneri. Y bueno, Eliluz, o como Javelin Sangrienta, como quieran llamarla, va a estar ahí por el aporte que hace con su pasiva de aumento de estadísticas propias. Y el hecho de que puede curar también. Porque, a ver, uno diría que no, ¿cómo va a curar? No, sí, cuando se carga la pasiva cura. Lo que pasa es que es muy rápido cargar la pasiva. Entonces, tampoco es que va a ser tan útil. Aún así, consideren que Elizabeth va a aportar aún más, porque se aumenta sus estadísticas con su pasiva y se pone un buffo extra. Entonces, eso ténganlo en cuenta, porque al fin y al cabo son más estadísticas todavía para sí misma y para lo que es el cálculo de PS final. Además que el daño que hace Nari es bastante considerable una vez que tenga cargada esa pasiva y la del resto de los aliados de diosas. Eso no hay que olvidarlo. Bien, eso sería en lo que respecta a la dificultad difícil. Bien, respecto a Infernal, solo me voy a enfocar exclusivamente en lo que en teoría sería la semana de clasificación, que sería la quinta semana. Que en este caso tiene misiones similares, debería tener misiones similares a las que tenemos esta semana. Es decir, superar utilizando 25 habilidades o menos, infligiendo 300k de daño o más, atacando 5 veces en desventaja, es decir, atacar por ejemplo un azul a un verde, es decir, los ataques que le hacemos al brazo, por ejemplo el Akumu, y sobrevivir sin que nadie muera. Es decir, las misiones no son muy sencillas, digo, no son muy difíciles, perdón. La cuestión es qué team llevamos. Bueno, una alternativa es llevar mono arcángeles, es decir, mono diosas, perdón, que puede ser con Arbus o sin Arbus, eso ya queda cuestión de cada uno. Vi que se pueden hacer con ambos, es decir, o incluso vi un team que en lugar de llevar Arbus llevaba al Gowther. Eso ya queda cuestión de cada uno. Yo lo que digo es, para clasificatoria, es el mismo team que se usó en Kelak, es decir, Eliluz, Arbus, Zariel y Ludo Margaret. Punto. El mejor team de diosas para esta clasificación sería ese. Se pueden sacar esto, ya he visto puntajes de 15k. Así que si ustedes tienen esos personajes, benditos sean.
Después podemos hacer las variaciones que ustedes quieran, pero ese es el team en cuestión de monodiosas para la clasificatoria. Ahora, ¿es el mejor team? No. No, porque ahí está el team que sigue siendo más puntaje. Es básicamente el team que lleva a Derieri. ¿Y por qué? Bueno, por el daño que le podemos hacer a Kumu en esa dificultad. Más que nada. Porque podemos usar la estrategia de... Al tener 2 fases, podemos cargar más lo que sería la pasiva de Derieri, buscar un poquito más de daño. Y si busco esto, busco lo otro, se puede entonces Derieri al 100. Y encima ahora Derieri al 100 va a hacer muchísimo más daño. Así que el equipo en cuestión sería Gowther verde, King, Istin y Derieri. Istin se puede reemplazar por el AT, sí, pero no va a ser los mismos puntos porque no tenemos... Si bien es cierto que le baja la resistencia crítica y la defensa crítica al aliado, digo al enemigo, es decir, al Akumu, no es lo mismo a que Derieri tenga más probabilidad de crítico. Pero bueno, eso ya queda cuestión de cada quien, porque hay gente que me dijo, ¿y si no tengo a la Istin azul? Es muy extraño que alguien que juegue tanto tiempo no tenga la suerte de tener a la Istin azul, pero sí conozco casos de que sí pasa, entonces tampoco puedo hacerme acá el heal y decir, no, bueno, entonces como no pongo alternativas, que se joda el que no tenga Istin azul. Bueno, pasa a veces que uno tiene mala suerte y justo hay un personaje en cuestión que no sale. Así que bueno, en definitiva, repasando los 2 equipos fundamentales, o por lo menos que yo considero que van a puntuar más, que como digo, esto es sujeto a cambios, no piensen que yo de las mías palabras santas, sino que esto puede cambiar con el transcurso del mes dependiendo de lo que salga. Serían monodiosas, Eliluz, Arus, Zariel y Ludo Margaret. Y en primer lugar el equipo de Derieri, que es Gowther Halloween, Istin, King Alotas y Derieri, perdón. Entonces, teniendo eso en cuenta, después ya nos podemos meter, como digo, en equipamientos y eso. Nos vamos a meter cuando lleguemos a el día en cuestión o la semana en que suba video. Ahí lo veremos a fondo. Ahora no me voy a meter con eso porque es básicamente ver qué personajes termino subiendo. Y bueno, eso en cuestión sería por el tema de Infernal. Para ir finalizando, algo que me olvidé mencionar es el tema del set de artefactos. Digo, ¿qué artefactos me conviene subir en este Guild Boss? Bueno, en realidad, para Infernal en particular, que casi siempre vamos a llevar un set en cuestión, sería el del set de druidas. Creo que es el más práctico, el más cómodo para llevar, ya que recuerden que Akumu mete debuffos. Si bien es cierto que, como mencioné antes, las llamas que aplica por la pasiva no cuentan como debuffos, sí es capaz de meter ahí su cosita de daño con el brazo, entonces ahí podemos recuperar un poco. Pero cuando hagan, depende del team que lleven, también es la cuestión. Porque por ejemplo, si llevan el team de Derieri, ¿qué les conviene llevar? El set de ataque a objetivo único, por ejemplo, el de Ragnarok, pueden llevar ese. Pueden llevar también el de los 3 caballeros, si es que por esas casualidades del destino no estuvieron o no farmearon el set de Ragnarok original que teníamos. Pueden llevar cartas que den ataque, también se puede hacer eso. Pueden llevar el set de Halloween si quieren aguantar más, ya que la barrera King se complementa con ese set. Pueden llevar el set de recuperación de vida incluso, de ser necesario. En Infernal sobre todo. En las otras 3 dificultades, casi siempre, o al menos no creo que sea tan necesario llevar un set en cuestión, más que cartas que den vida máxima, porque al final de cuentas es lo que nos va a terminar dando más puntaje. Entonces, ¿por qué? Porque el Akumu, si bien es cierto, mete daño, ¿no? Pero no es estrictamente necesario tanto el poner esas cartas de recuperación de vida o eso, porque al final de cuentas podemos ir curándonos con los mismos ataques de los personajes y no hay tanto lío. Obviamente eso depende de cada persona. No es que, sí, no, porque ya está, me dijo él, lo llevo así. No, ustedes tienen que siempre analizar su propio caso. Si ustedes ven que su personaje no tiene tanto aguante, pueden modificar las cartas y pueden poner lo que a ustedes más les convenga. Al final de cuentas, cada cuenta es un mundo, cada persona juega como quiere jugar. Lo único que estoy haciendo yo es darle una recomendación de cómo pueden encarar estas 4 semanas para ir viendo qué team armar en función de lo que ustedes necesiten, porque eso es cierto. No es lo mismo alguien que esté en una guild top que alguien que esté en una guild que clasifica guild wars regulares, que alguien que directamente solo va a buscar las recompensas y ya está. Por eso digo que cada uno arme en función de lo que quiere, porque hay gente que quiere las recompensas de guild wars, pero le importa más el PvP, entonces le invierte a los personajes de PvP. Hay gente que invierte todo en guild wars y los PvP, bueno, los tiene ahí. A veces justo
coincidencia que se pueden usar, como las monodiosas. Entonces eso depende de cada uno. Como digo, yo no estoy diciendo que si no subiste a este personaje está mal, no. No, porque yo no puedo decir lo que hacer en tu cuenta. Solo es aconsejar lo que se puede hacer en caso de que quieran esforzarse con el Guild Boss y quieran seguir adelante. Pero bueno, ya con eso vamos a ir terminando el video. Se hizo un poco largo. Espero haber sido claro con lo que dije. Que aprovechen las recomendaciones. De todas formas, los equipos los voy a ir subiendo. De hecho, esta semana toca subir el de mono rojo. A ver qué tal evolucionó. O qué tanto sirve a esta altura del partido en Akumu. Así que eso. Espero verlos en el siguiente video. Que este video les haya resultado. Ya estamos cerquita de los 2000 suscriptores. Para mí es una emoción tremenda. Porque no esperaba que en tan poquito tiempo, después de los 1000, lleguemos a los 2000. La verdad que el apoyo que le han dado al canal y el crecimiento que está teniendo es muy bueno. Me dan ganas de subir contenido. Me dan ganas de hacer cosas más variadas. ¿Qué hacer en los 2000? No lo sé. Vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ver si hay alguna sorpresita que otra. Pero bueno, nada, de vuelta muy agradecido con ustedes, tanto acá como en Twitch. El apoyo que estoy teniendo en el moradito también es muy, muy interesante. Como la gente va todo el tiempo ahí a los streams. Que para que no sepa, hago stream diarios entre Twitch y YouTube. Así que los espero por alguna de las dos, siempre a las 7 de la tarde por esa hora argentina. Y bueno, nada, gente. Cuídense y nos vemos la próxima. Chau, chau.